Capítulo 16. Blanca, octubre de 2012. Parece que tu amiguito se ha alargado. Ya no quiere a una puta como tú. Le costaba vocalizar. El muy gilipollas no sabe lo que se pierde. A mí me encantaría repetir. Apreté los ojos y los puños y mi respiración volvió a exaltarse, presa del pánico aún más. No me moví. Él se levantó despacio, se subió los pantalones y echó a un lado el pelo que caía sobre su frente. Se giró para echar un vistazo a su alrededor y se agachó de nuevo junto a mí. Me apartó el cabello de la cara y me obligó a mirarlo a los ojos sujetándome por el mentón. Esto queda entre tú y yo, princesa. Los tenía vacíos. El color se había diluido y sus pupilas dilatadas parecían abrirse al máximo para engullirme en la oscuridad, para dejarme atrapada en un pozo de desolación. Me agarré al borde de la cama para no ser arrastrada y desperté. La luz del alba me devolvió a la realidad, a otra realidad. Esa pesadilla que recreaba fielmente sus últimas palabras de aquella noche y la última imagen que guardaba de él venían repitiéndose con frecuencia desde que viera a Chema. Él removió mis fantasmas, cosa que me aterraba, pero tenerlos frente a mí me permitía atraparlos. No dejaba de repetírmelo en un intento de autoconvencer mientras soportaba el sudor en el que me desperté bañada. Respiré hondo unas cuantas veces mientras recorría con la vista los rincones de mi habitación para poder tomar conciencia de dónde estaba y del día que era. Lunes 21 de octubre de 2012. Tenía clase de la facultad. Una nueva rutina que me prometía ser agónica por cansada se había instaurado en mi vida. Me había matriculado en primero de periodismo, retomando los planes de un futuro que yo empeñaba en normalizar, y trataba de compaginarlo con mi trabajo en el hotel. Puedo decir que tuve suerte según estaban las cosas a nivel laboral. La cadena me ofreció un puesto en uno de los hoteles de la capital, a tiempo parcial. Un contrato de 4 horas se podía cumplir por las tardes en la lavandería, devolviéndole la pulcritud a las sábanas, las toallas y demás ropas que los clientes ensuciaban a mansalva cada día. No puse reparos al ofrecimiento. Me pareció mejor que ese otro puesto en recepción que me habían prometido y que a mis padres, sin embargo, convencía más por una cuestión de aprendizaje, no porque se me cayeran los anillos limpiando la mierda de los demás, como decía mi madre. A ellos, a mis padres, no les confesé la verdadera razón de mi elección, que no era otra que la necesidad de no estar expuesta públicamente y sin evasivas a cualquiera que quisiera acercarse a hablar conmigo, estar localizada de manera tan señalada que producía mucha inquietud. Les aseguré que mi labor de lavandera y planchadora podría cumplir con más flexibilidad horaria, lo cual hacía posible compaginarla en mayor medida con los imprevistos que como estudiante o madre me pudieran surgir, y en cierto modo aquello no dejaba de ser verdad. Mi sueldo se redujo en más de la mitad, pero el hecho de no tener que pagar el alquiler de mi apartamento, ni costear los gastos de manutención personal fuera de casa, compensaba ese desfase monetario en mi bolsillo. Podía seguir aportando el mismo dinero que les enviaba antes para mantener a mi hijo. Todo estaba consensuado, decidido de una asamblea casera compuesta por 3 miembros más uno honorífico, con voz pero sin voto, que sin embargo era el que paradójicamente nos condicionaba por completo. Yo me levantaba a diario a las 6:30 de la mañana, tomaba un café para estimularme y me arreglaba con rapidez mientras mi madre despertaba a Álvaro y lo vestía. Salíamos de casa escopeteados antes de las 8 de la mañana, todos. Mi madre había conseguido meter la cabeza de nuevo en la bolsa de empleo
y le habían ofrecido un contrato de 6 meses con turno de la mañana, así es que yo dejaba al niño en el aula matinal del colegio antes de irme a la facultad y lo recogía a medianoche. Habíamos optado por apuntarlo al comedor escolar para no alterar demasiado su rutina diaria. Por las tardes, de 5 a 9, me marchaba a trabajar y me sentaba a estudiar por las noches después de cenar. Tenía poco tiempo para estar con Álvaro, así que aprovechaba los fines de semana para acortar la distancia que seguía existiendo entre nosotros, aunque procuraba hacer uso de un tiempo de calidad en los ratos que entre semana pasaba con él. Jugábamos fundamentalmente. Yo había comprobado que se producía una conexión especial entre nosotros cuando él se divertía, cuando me ponía a su nivel y se activaba esa complicidad que aunque de forma lenta se podía entrever que iba en aumento tanto como mis ojeras. Los días de estreno en mi carrera me resultaron extraños. Los pasé capeando un cúmulo de emociones diversas y contradictorias que me incitaban por un lado a continuar con el plan previsto y por otro a repetirme a mí misma que aquello estaba fuera de lugar, que suponía empecinarme en retomar un hilo vital que se había enredado demasiado como para enderezarlo con éxito. Me sentí desplazada cuando vi sentada en el aula con chicas de 17 y 18 años recién cumplidos frente a mis 22. Algunas de ellas no se habían desprendido todavía de esa tontuna típica de la adolescencia que se lleva a hacer el ganso a todas horas. Con una risa desbocada y absurda, además del afán por lucir el tipo y pasear con libros en un alarde de la madurez que no tenían, de todos modos, yo no las culpaba, porque no eran ellas las que escapaban de la horma convencional, sino yo. E igual los chicos, con mayor grado aún de inmadurez, y derramando hormonas por doquier, a pesar de un aceptable nivel intelectual que no negaba que tuvieran, y que sin duda sacarían a relucir más pronto que tarde. Me preguntaba si sería capaz de terminar, si aguantaría el ritmo que me había impuesto, si podría encauzar mi vida por aquel itinerario profesional, cuando ello supondría abandonar tal vez el puesto de trabajo que me permitía tener independencia económica. Vislumbré la imagen de mi padre empujándome a ello, su rostro feliz y orgulloso cuando le mostré el resguardo de la matrícula, y las palabras hilarantes de mi madre el día anterior a mi ingreso a la facultad, mientras me abrazaba para calmar mis dudas, mis miedos, mis recelos. A ti no te llamarán golfa intelectual en el instituto. Ea, pues lo de golfa ya lo demostraste con ese tal Chema en la discoteca. Ahora te toca demostrar lo otro. ¿Y tú cómo sabes lo de golfa? A ver, si te crees que me he caído de un guindo. Que no te dijera más de 2 cosas no quería decir que no las supiera. Anda, mueve el culo, que llegas tarde. Supe que mis años de universidad se limitarían a lo estrictamente académico, que estarían despojados de todos los aderezos que nosotras, de manera entusiasta e ilusoria, pretendíamos agregarles cuando celebrábamos el final de bachillerato. Nada de fiestas, nada de incursiones masculinas en habitaciones de estudio, nada de horas lectivas pasadas en la cafetería en la facultad, nada de flirteos y amoríos frascados con los compañeros de clase, ni de cotilleos entre grupo de chicas poniendo a caldo a la salida de turno o a la ilusa empollona con aspiraciones a ser corresponsal de guerra. Me tacharon de vejestorio los 2 primeros años, de rarita, por mi tendencia al aislamiento, por salir huyendo para no verme comprometida en nada que no fuera estrictamente necesario para la carrera. Pero esa seriedad me sirvió para reforzar al máximo mi concentración y mi buen aprovechamiento de aquellos cursos. Y ese era el punto de mira que me habían trazado mi objetivo, mi prioridad y casi obsesivo: recuperar el tiempo perdido. Mi trabajo en el hotel era cansado pero cómodo.
Había una sola compañera en mi mismo turno, una mujer entrada en años con un afán por la limpieza y por la blancura mayor que el que cualquier fabricante de detergentes o de lejías para ropa. No hablaba, tenía las manos enrojecidas por el contacto con los productos, si bien yo creo que ya venía de casa de tal guisa, porque su olor corporal más que a colonia o a perfume se asemejaba al del amoníaco. Yo agradecía su silencio, me permitía escuchar música desde el móvil, con los auriculares puestos sin considerarlo una falta de respeto o de educación. Incluso pensé en aquel entonces que podría grabar un audio en mi MP3, con los temas de las asignaturas y escucharlos mientras hacía la faena. La tarea que realizábamos era tan mecánica que me dejaba la mente ociosa, capaz de atender a estímulos académicos que menguaran el tiempo de estudio empleado después. Ocasionalmente me requerían para algún trabajo intelectual de oficina. Sabían de mis conocimientos en ofimática y algunos otros específicos del sector que había podido adquirir en mis años de estancia en el Hotel de Marbella. Yo aceptaba. Me venía bien cambiar de aires, alternar la rutina, aunque no me terminaba de convencer el contacto directo que aventuraba que podría tener con el jefe de administración en caso de presentar mis servicios allí de manera frecuente. Aquel 21 de octubre salí de trabajar 2 horas más tarde de lo habitual. Mi compañera había llegado con un resfriado de muerte y algunas décimas de fiebre. Así que tuvo que marcharse antes y a mí me tocó terminar el trabajo urgente que nos había presentado por una reserva masiva de última hora. Llegué a casa al filo de las 11:30 de la noche tras haber cogido un taxi. Me negaba a caminar sola por la calle a esas horas, con el estómago cuarteado e insensatos suspiros que confesaban un cansancio descomunal. El día había sido demasiado largo. Álvaro ya estaba durmiendo. Entré a su habitación para darle un beso de buenas noches y lo encontré abrazado a un peluche con el pelo revuelto y la boca abierta en un sueño placentero y profundo que le relajaba el rostro. A un lado de la cama tenía el libro de cuentos abierto por la página de los 3 cerditos que tanto le gustaba. Su mano pequeña y regordeta lo sujetaba. Te ha estado esperando, dijo mi madre, apostada en la puerta detrás de mí. Quería que se lo leyeras tú. Yo me extrañé y me alegré. ¿Por qué yo? Dice que los cerditos de tu cuento son más porque boxean y le dan al lobo un par de cates en el hocico que lo dejan nocao, explicó mi madre con rentintín. Me eché a reír. Nunca me gustó ser fiel a los cuentos tradicionales. Se volvían aburridos. Si no jugabas con algunas variantes de vez en cuando, no sabía que no era muy ético recurrir a la violencia en los cuentos, pero ¡qué demonios! Los niños disfrutaban con las luchas y las peleillas entre personajes que yo, además, escenificaba, y aquello era ficción. Lo arropé y salí del cuarto con sigilo, y una sonrisa boba e inconsciente en el rostro. ¿Has cenado?, me preguntó ella. No, pero no tengo hambre. No te preocupes, voy a leer un rato en la cama y me duermo. Estoy muerta. Mi madre asintió y yo le dediqué una mirada tierna que ella correspondió. Me alegra que Álvaro empiece a reclamarte, aunque he sentido celillos, ¿sabes?, confesó jocosa al darse media vuelta. Ya en mi habitación me desnudé, me puse una pijama y me metí en la cama con el portátil sobre las piernas. Hacía días que no chateaba con las chicas y me apetecía saber cómo estaban. Las encontré enfrascadas en una conversación de libros y en una crítica a un post algo polémico que alguien había publicado en la red. Ya veo que seguís siendo unas arpías y que ponéis verde en secreto al más pintado, escribí sin saludo previo. ¡Eh! ¿Pero tú de dónde te metéis?, exclamó Estela. Un segundo después. Haciendo cosas útiles, no como vosotras,
que no hacéis ni el huevo todo el día metidas en Face. Para el carro, bonita, que yo he tenido un día de perros ayudando a mi madre a limpiar la cocina. Así es que cierra el pico, contestó María. Y yo he escrito 3 reseñas que tenía pendientes y he terminado la novela para la lectura conjunta, apuntó Patri. ¿Y tú, Estela? A ver, cuéntame, ¿qué que estas ya se han disculpado? Referí con tono alegre, invitándolas a una distensión que yo misma necesitaba. Yo, yo, yo he paseado al perro. He hecho la cama, la comida para el almuerzo. Vale, no sigas, ya veo que has estado estresada. ¿Y tú, mi querida Jane? Me preguntó María. De todo, he hecho de todo. Estoy muerta, tendréis que recoger mis pedazos dentro de poco y guardarlos en un bote para reconstruirme otra vez. Pensaba leer un poco, pero creo que mis párpados no aguantan el desfile de las letras. A este ritmo pasarán a mejor vida. Yo no podría abandonar la literatura, ni la lectura, ni las redes, confesó Estela. Me moriría si no pudiera conectarme a Facebook, a Internet. Soy red activa, face dependiente, como queréis llamarlo. Estoy enganchada, lo admito. Porque no te has visto en la necesidad. Tu problema es que tienes demasiado tiempo libre y has encontrado todo esto un buen entretenimiento. Yo ahora no puedo pensar en libros ni en lo que sucede por aquí, escribí algo afligida. Tengo el punto de lectura marcado en la misma página desde hace un mes y no consigo terminar la novela que tenía que empezar. No te preocupes ahora de eso, intervino Patri. Es lo de menos. Los libros son para disfrutarlos. Una historia mal leída no divierte ni entretiene. Ya tendrás ocasión para retomarlo todo cuando la vida se normalice. ¿Y cuándo ocurrirá? Creo que mis obligaciones son crónicas. Transcurrió un par de minutos sin que alguna de ellas me contestara. A veces se largaban sin despedirse. Éramos así, espontáneas. Que la confianza daba asco quedaba patente en nuestra forma de comunicarnos, de entrar y de salir de las conversaciones sin avisos previos. Antes de cerrar Facebook, mi pantalla me dio el aviso de un mensaje privado de Patri. Lo abrí. ¿Por qué elegiste el nick que tienes? Me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué Jane Eyre? ¿Es tu novela favorita? ¿Por qué elegiste tú el de Patri? Contesté, un tanto a la defensiva. Me seguía ruborizando que atentaran contra mi intimidad por sutil que fuera el modo de hacerlo. No es un nick, es la abreviatura de mi nombre. En verdad me llamo Patricia. Pero había una mujer en mi pueblo vieja y fea y bastante estúpida que se llamaba así, y le cogí manía al nombre, aunque fuera el mío. Conseguí que hasta en casa me llamaran Patri, aunque mi madre cuando se cabrea lo pronuncia enterito. Oye, perdona, no tienes que explicármelo, si no te parece. No quiero que te enfades ni te molestes conmigo, ¿vale? Recapacité. La ausencia de emociones en un diálogo escrito era palpable. Por algo, se le había ocurrido a alguien la feliz idea de inventar los emoticonos. ¿Cuántos malentendidos se pronunciarían en el curso de las conversaciones por chat de no ser por ellos? Yo no había puesto ninguno y debía de sonar demasiado borde cuando no era tal mi intención. Discúlpame tú a mí, he sido un poco seca. Estaba leyendo esa novela cuando decidí abrir una cuenta de Facebook. Es de esas obras que te mandan a leer en el instituto en mal momento cuando solo quieres leer bobadas o historias románticas donde los protas tienen relaciones que prometen besos, toqueteos y algo más. La leí de mala manera y tuve que acudir a El Rincón del Vago para defenderme en el examen hace unos años. La rescaté de la estantería y la abrí por una página al azar. ¿Tú crees en las señales, Patri? Sí,
Sí que creo en ellas, tanto que a veces me asustan. Leí un párrafo en aquella página que decía así. Hice una pausa de 1 minuto para buscar el texto, que conservaba grabado en un fichero en mi portátil. Amable lector, espero que nunca padezcas lo que yo padecí entonces, que nunca broten de tus ojos unas lágrimas tan tempestuosas, abrasadoras y dolorosas como las que brotaron de los míos, que nunca clames al cielo por ruegos tan angustiosos y desesperanzados como los que salieron de mis labios, que nunca temas ser la causa de la desgracia del que más amas. No supe en aquel momento a qué se refería ni por qué lo decía, pero me parecía estar hablando yo. Sentí tal conexión con ella y con su pena, tal similitud con mis propias emociones, que aquello fue suficiente para engancharme y empezar a leerla esa misma noche. Cuando tuve que elegir un nombre con el que abrir la cuenta, ni lo dudé. Vaya, una razón un poco triste, guapa. Por eso nunca se la he revelado a nadie. ¿Recuerdas que una vez en un post publicado en el club de lectura en el que nos conocimos hicieron esa pregunta? ¿Por qué habíamos elegido nuestros nombres de perfil? Sí, algo de eso recuerdo, aunque no demasiado bien. Yo no contesté. Me habrían preguntado el porqué de esas lágrimas, de los ruegos. Incluso algún cotilla me habría preguntado cuál era esa desgracia. Yo no quise ni quiero tener que buscar excusas porque las explicaciones reales no las pienso dar. Así es que te pido por favor que no reveles ni siquiera sé por qué te lo he dicho a ti. Tranquila, no me gustan los cotilleos ni los malos rollos de ir contándoles a unos los secretos de otros. Me halaga que me lo hayas explicado. Yo me siento muy a gusto charlando contigo y esto no deja de ser una muestra de confianza hacia mí, de buena amistad. Sí, la verdad es que yo también me siento muy bien hablando contigo, me das tranquilidad, no sé, siento tu apoyo, tu comprensión, tu, tu cariño hacia mí. No debe de ser tan fácil superar lo que has pasado. No, no lo es. No he podido quitármelo de la cabeza desde que me contaste lo que te ocurrió. No te has arrepentido nunca de no habérselo dicho a tus padres. Ya lo saben. Digo, al principio, cuando pasó, te habrían entendido seguro. ¿De verdad crees que mis padres hubieran entendido que yo me fuera en plena madrugada a un parque con un chico al que solo conocía de vista para desempelotarnos y darnos elote a follar como animales en plena calle, bebidos y sin una pizca de vergüenza? Su primera reacción hubiera sido culparme a mí por haberlo propiciado, y mi madre me habría tachado de puta. La conozco bien. Patri tardó en contestar. Supuse que mi pregunta, contraatacando, supuse que mi Supuse que mi pregunta contraatacando a su afirmación la había descolocado. Sí, es cierto. Hay padres que no son muy liberales y les costaría entenderlo, pero eres su hija. Su amor estaría por encima de todos, de todo y de todos, Jane. Ese sentimiento de los padres por sus hijos es incondicional. Igual que el mío hacia ellos, afirmé con rotundidad, aunque de eso no me di cuenta hasta entonces. ¿Alguna vez en tu vida te ha pasado algo gordo, Patri? Mi ruptura con Eva, para mí, ha sido duro, y tiene algo en común con lo tuyo, y es que no he podido contárselo a mis padres. No tenía ni idea de mi relación con ella. Aún no les he confesado que me gustan las chicas. Pero claro, esto no es un palo de la envergadura del tuyo, por supuesto. Me sorprendió su sinceridad y su espontaneidad, y se confirmaron mis sospechas hacia ella y a la inclinación de sus relaciones amorosas. Efectivamente, puede que tu trance no tuviera las mismas repercusiones que el mío, pero aún así era consciente de que la magnitud de las cosas depende de quien las padece y de cómo se las toma. Y el suyo no era un problema puntual. Que yo hubiera sido capaz de confesarles a sus padres su tendencia sexual después de una relación seria con aquella chica implicaba que su homosexualidad era un obstáculo en su vida más grande de lo que cabía esperar, y sin duda alguna
le había dejado cierta mella psicológica que tendría que combatir. ¿Y por qué no les has dicho aún?, pregunté con intención, pero no la dejé contestar y añadí: ¿por qué los quieres y no deseas hacerles daño, verdad? Así es. Pues esa es mi razón, Patri. Cuando te ocurre algo así sientes como si te cayera encima una pila de años. Maduras de golpe, te das cuenta de la realidad de la vida, de esa que tantas veces te han contado y tú no te querías creer pensando que eran exageraciones suyas, extremísimos fuera de toda lógica para asustarnos y evitar que hiciéramos lo que no debíamos, según ellos, y sus creencias según su moral y su educación, no la nuestra. Y descubres que no exageraban, que cualquier cabrón que puede cruzarse en tu camino y destrozarte la vida en un momento. Mis padres me prohibieron hacer muchas cosas por temor a los demás, no por una falta de confianza en mí. Ahora lo sé. Aunque antes no lograra entenderlo, mi madre siempre solía ponerme el mismo ejemplo. Cuando conduces un coche puedes tener un accidente por una imprudencia tuya, pero también por una imprudencia de los demás que tú no puedes esquivar. Lo primero lo controlas, lo segundo no. Y no puedo dejarte correr ese riesgo. Decirles lo que pasó habría sido como darle la razón, y además le habría destrozado la vida también a ellos. ¿Imaginas el sufrimiento que habrían tenido? Quisiste evitárselo igual que yo, ¿no? Se habrían sentido impotentes, aunque hubieran denunciado al daño estaba hecho. Pensé que lo mejor era cargar con la culpa, alejarme, tomar distancia, superarlo, y luego volver para rehacer mi vida con tranquilidad, en paz. ¿Y lo has conseguido?, me preguntó tras una larga pausa. No, y no sé si lo conseguiré. Lo intento. A mis padres les ahorré el sufrimiento durante unos años, pero ahora ya lo saben. Solo he retrasado el momento. No sabes cuánto me apena tu situación de verdad. Si puedo hacer algo por ti, no dudes en buscarme, en hablarme, en pedirme lo que quieras. Todo lo que sea por ayudarte, guapa. Ya lo estás haciendo. Esta mano tendida, tu confianza. Esta mano tendida, tu confianza, tu apoyo. Poder desahogarme contigo para mí es mucho más de lo que crees. ¿Cómo es ahora la relación con tus padres? Muy buena. Con mi padre siempre fue cordial, siempre nos entendimos. Con mi madre siempre fue difícil, pero ahora después de las charlas que hemos tenido, nos comprendemos bastante mejor. Después de las charlas y de las confidencias mutuas, hice una pausa. Es curioso cómo unos sucesos destapan otros, cómo unos secretos desvelan otros que estaban por ahí guardados y de los que nada podríamos sospechar. No quise continuar, ya eran suficientes confesiones, no quería adentrarme en terrenos ajenos al mío propio y terminar revelando lo que no debía. Le di las buenas noches y ella estampó un beso en la pantalla con un pequeño corazón manado de los labios. Yo sonreí por haber tenido la suerte de encontrarla.